En lo más profundo de la Tierra existe un reino olvidado. Un imperio que alguna vez fue símbolo de prosperidad, de orden y de conocimiento, pero que hoy no es más que un mausoleo de ruinas. Invadido por el eco de dioses caídos y por la corrupción de una plaga implacable. Ese reino fue Hallownest. Para comprender su historia es necesario remontarse a tiempos anteriores a su fundación, cuando los insectos vivían bajo la influencia de una deidad antigua conocida como Radiance. Esta entidad de luz gobernaba desde el sueño, imponiendo obediencia absoluta sobre todos sus súbditos. Los insectos, en aquellos tiempos, no poseían conciencia individual, sino que funcionaban como una colmena guiada por la voluntad de su diosa. Era un orden rígido, sin lección ni pensamiento propio. El equilibrio se rompió con la llegada del Wyrm, un ser colosal y ancestral, que descendió desde regiones lejanas y que en su muerte y transformación renació en una nueva forma, el Rey Pálido. Este monarca, mucho más pequeño en apariencia, poseía un poder inmenso y un conocimiento que superaba el de cualquier otra criatura. El Rey Pálido ofreció a los insectos algo que nunca habían tenido: conciencia, memoria, libre albedrío. Con ese don surgió una civilización completamente nueva, que lo veneró como su soberano y que construyó bajo su mandato el reino de Hallownest. En este proceso, Radiance quedó relegada al olvido. Sus templos se vaciaron, sus seguidores se dispersaron, y lo que antes era un culto omnipresente se desmoronó. Pero un dios olvidado no desaparece así como así. Radiance, aunque desterrada de la memoria colectiva, continuó existiendo en el mundo de los sueños. Desde allí comenzó a manifestar su venganza en forma de una plaga, la infección. Esta enfermedad se infiltraba en la mente de los insectos, quebraba sus pensamientos, deformaba sus cuerpos y los convertía en cascarones vacíos de ojos brillantes, en un color naranja ardiente. La infección los obligaba a cantar de nuevo el nombre de la diosa, devolviéndolos a una obediencia que el Rey Pálido había intentado erradicar. El soberano comprendió que el futuro de su reino estaba en riesgo, y en un intento desesperado por contener la amenaza, buscó en lo más profundo de la tierra. En el abismo descubrió el vacío, una sustancia oscura y primigenia que no pertenecía ni a la vida ni a la luz, una materia silenciosa capaz de consumirlo todo. De ese poder nacieron los receptáculos, criaturas huecas, sin mente, sin voz, sin voluntad propia. Fueron concebidas como prisiones vivientes, destinadas a contener dentro de sí a la Radiance y así neutralizarla para siempre. Entre todos esos receptáculos, uno fue elegido como el más puro, el Hollow Knight. La vasija perfecta, sin emociones, sin lazos y sin debilidades. El Rey Pálido lo tomó como su salvador, lo encerró en el templo del huevo negro y lo selló con la ayuda de 3 guardianes conocidos como los Soñadores: Monomon la Maestra, Lurien el Vigilante y Gerra la Bestia. Cada uno de ellos sacrificó su propia vida y sus mentes para mantener el sello que aprisionaría la Radiance en el interior del Hollow Knight. El plan no tenía fisuras y parecía infalible. Pero el Hollow Knight no estaba vacío en su totalidad. Dentro de él sobrevivieron restos de apego, emociones y lealtad hacia su creador. Esa grieta en su pureza permitió que, con el tiempo, Radiance siguiera brillando desde dentro y que la infección regresara poco a poco. Hallownest había sido condenado. La ciudad comenzó a decaer, los insectos perdieron su voluntad y el Rey Pálido desapareció, derrotado por su propio error. Lo que quedó fue un reino en ruinas, sumido en la melancolía y el silencio. En este escenario aparece el Caballero, una criatura pequeña, silenciosa, sin recuerdos claros, pero que no es un insecto común. El Caballero es también un receptáculo, uno de los muchos hijos del vacío que fueron descartados en el abismo. A diferencia del Hollow Knight, nunca fue elegido. Era un fallo, una vasija imperfecta. Y sin embargo, esa imperfección se convierte en su mayor fuerza.
Atraído por un llamado misterioso, el caballero regresa a Hallownest y comienza un viaje que lo llevará a descubrir la verdad de su origen y a decidir el destino de la infección. Su travesía empieza en Dirtmouth, un pueblo solitario en la superficie donde solo queda Elderbug, un anciano bicho que observa como todos los viajeros descienden a las ruinas y nunca regresan. Desde allí se accede a los Cruces Olvidados, la primera región del reino. Este lugar fue alguna vez un cruce de caminos lleno de vida, pero ahora está infestado por cascarones vacíos. Ahí habitan personajes tan importantes como Cornifer, vuestro mayor aliado, y es el cartógrafo que recorre todo Hallownest dibujando mapas, y Mila, una minera que canta mientras trabaja hasta que la infección consume su mente y la transforma en un cascarón más, una de las muertes más trágicas y silenciosas de todo el juego. El viaje continúa hacia Sendero Verde o Green Path, un bosque exuberante cubierto de musgo y enredaderas. Este lugar está protegido por un ser antiguo que moldeó la flora y dio vida a los habitantes locales. El Sendero Verde representa la resistencia de la naturaleza frente a la infección. Aquí el caballero se encuentra con Hornet, la guardiana y princesa de Hallownest, hija del Rey Pálido y de Gerra la Bestia. Hornet es rival y aliada, un personaje que prueba la determinación del caballero en varias ocasiones y que representa la memoria viva del reino. Y no olvidemos que el día 4 de septiembre veremos cómo era su papel de fundamental en su secuela Silksong. Más adelante se encuentran las tierras fúngicas, un pantano donde los hongos han desarrollado una forma de inteligencia colectiva. Nunca aceptaron al Rey Pálido ni la conciencia que le otorgaba, y prosperaron de manera independiente. Representan una alternativa de existencia basada en la comunidad más que en la mente individual. Aquí podemos conocer a Cloth, una guerrera en busca de gloria, cuyo destino termina en sacrificio. También en esta región habitan las Mantis, un pueblo orgulloso que rechazó al Rey Pálido y nunca cayó bajo la infección. Los señores Mantis son uno de los ejemplos más claros de resistencia frente al dominio. La ciudad de Lágrimas, en el corazón del reino, es la capital de Hallownest. Construida bajo una bóveda de piedra, donde la lluvia cae eternamente, era símbolo de grandeza y organización. Pero tras la llegada de la infección, se convirtió en un mausoleo habitado por soldados huecos y nobles muertos. Aquí habita Lurien, el vigilante, uno de los soñadores, que observaba desde su torre cómo el reino se derrumbaba. Las Royal Waterways, las alcantarillas de la ciudad, son ahora un lugar putrefacto donde criaturas deformes prosperan, pero también donde encontramos al Dank Defender, un caballero del rey que aún honra su memoria y permanece leal incluso en la decadencia. En la mina de cristal o Crystal Peak, una mina cubierta de cristales, como dice su propio nombre, los mineros trabajan eternamente, esclavizados por la infección y los propios cristales que deforman sus cuerpos y mentes. Nido Profundo o Deep Nest, en contraste, es la región más oscura y hostil, hogar de arañas y horrores primitivos. Siempre estuvo al margen del reino, era enemigo natural del Rey Pálido. Y su aspecto caótico la convierte en la antítesis de la Ciudad de Lágrimas. En los descansos eternos, las almas de los muertos reposan junto a los sueños. Y es aquí donde el caballero recibe el aguijón onírico, el Dream Nail, una herramienta que le permite entrar en la mente de otros seres y descubrir recuerdos ocultos, pieza muy clave para entender el trasfondo de Hallownest. En lo más profundo se encuentra el abismo. Allí yacen los receptáculos descartados, hijos fallidos del Rey Pálido. El caballero descubre que él es uno de ellos, un ser creado como prisión, pero imperfecto. Esa imperfección, esa falta de pureza, es lo que le diferencia del Hollow Knight. Al obtener el corazón de vacío, el caballero une su voluntad con la del abismo y se prepara para enfrentarse a Radiance. Durante su viaje, el caballero conoce a múltiples personajes que reflejan las facetas del reino. Quirrell, el cual conocemos al principio del juego, es un viajero curioso guiado por los recuerdos de Monomón. Cloth, cuya búsqueda de gloria termina en sacrificio. Tiso, un aspirante a gladiador, que muere antes de cumplir su sueño. Breta, que está obsesionada con los héroes, que proyecta sus ilusiones en figuras vacías. Zote, el famoso Zote y el todopoderoso Zote, es nada más que un caballero patético que se autoproclama Salvador, símbolo de vanidad y a la vez de fracaso. Cada uno de ellos es un espejo de Hallownest, sueños rotos, gloria olvidada y obsesiones que conducen a la nada. El camino lleva finalmente a los soñadores,
Monomón, que buscaba proteger el conocimiento. Lurien vigilaba la ciudad. Y Gerra aceptó el sacrificio a cambio del nacimiento de su hija Hornet. Al destruir sus sellos, el caballero abre el templo del huevo negro y se enfrenta al Hollow Knight. El enfrentamiento final tiene varios desenlaces. En el primero, el caballero derrota al Hollow Knight y ocupa su lugar, convirtiéndose en el nuevo recipiente de Radiance. El ciclo se repite, la diosa queda contenida, pero el reino sigue condenado. En otro final, si el caballero ha abrazado el poder del vacío, se enfrenta directamente a Radiance. En una batalla trascendental, el vacío devora la luz, la diosa muere y la infección desaparece. Hallownest queda libre, aunque reducido a ruinas. Con la expansión Godmaster, el enfrentamiento final es contra la Radiance absoluta, la forma más pura y más poderosa de la diosa. Su derrota representa el final más definitivo, el triunfo absoluto del vacío sobre la luz. Cómo no, las expansiones añaden aún más capas al lore a este maravilloso juego. Hidden Dreams, digamos sueños ocultos, introduce a los guerreros oníricos, espíritus de combatientes caídos que muestran cómo los sueños mantienen viva la memoria del reino. The Grim, el Grim, todo el mundo sabe quién es, trae consigo una compañía oscura que viaja de reino en reino realizando un ritual eterno, alimentando a su amo, el maestro Grim, y a su descendencia. Su presencia revela que Hallownest no es el único lugar marcado por fuerzas antiguas. Y finalmente Godmaster, que coloca al jugador en el hogar de los dioses, donde los jefes se convierten en deidades y los combates representan la trascendencia de lo divino. El simbolismo de Hollow Knight se centra en el sacrificio. Radiance representa el pasado que se niega a desaparecer, el control y la obediencia. El Rey Pálido representa la obsesión por la perfección y el fracaso de quienes intentan controlarlo todo. El vacío simboliza el silencio y la anulación del yo. El Hollow Knight fracasó porque no era perfecto, porque aún conservaba lazos. El caballero, que no es más que un fallo, demuestra que la salvación no está en la perfección, sino en lo imperfecto, en la capacidad de elegir. La historia concluye con Hallownest libre pero destruido, un reino que fue muy grande y que ahora no es más que una memoria. Sin embargo, el eco de estos sucesos resuena más allá. Y aquí llegamos a lo que estamos esperando todos desde hace muchísimos años. Hollow Knight Silksong. En Silksong, Hornet será la protagonista y llevada al reino de Farlum, donde deberá ascender enfrentando nuevas amenazas y descubrir el misterio de su captura. No tenemos que olvidar que Silksong empezó como un simple añadido, que se convirtió en una secuela que expandirá el universo de Hollow Knight y demostrará que la lucha entre luz, vacío y libre albedrío aún no ha terminado. Pero no olvidemos que Hallownest yace en silencio, convertido en un recuerdo, donde sus susurros aún resuenan bajo la tierra, esperando a quienes se atrevan a descender una vez más.